Bueno, pues he presentado, ya este es el capítulo 3 de mis andanzas periodísticas. El capítulo uno fue cómo empezó todo, que empezó pues en 1978 en forma oficial, aunque ya en 1975 había hecho algunas cositas en los Panamericanos. Ya el capítulo 2 pues fue una especie como de semblanza de cómo pues familiarmente hablando pues estamos ligados con el tema de la comunicación, su servilleta y servidor Leonardo Schwebel y muchos pues sobrinos, tíos, parientes, hijos, hijas, etcétera, etcétera. Bueno, este capítulo 3 lo voy a destinar para hablar de mi trayectoria en Televisa. Yo entré a Televisa en el año 1980, es decir, se están cumpliendo 40 años de que inicié mi carrera en Televisa, 40 años. Fue en octubre de 1980, gracias a que me dio una oportunidad Félix Cortés Camarillo, que en ese entonces, junto con Virginia Sendel, tenían un programa que se llamaba Increíble, que era un programa muy bueno, era un programa muy popular, era un programa periodístico, era un programa que aunque la idea original era de Estados Unidos, pues se le dio obviamente el toque mexicano, el toque especial, y pues la verdad es que era un programa que estaba en los primeros lugares de rating y llamaba mucho la atención. Esa fue mi primera experiencia haciendo reportajes para ese programa, que no era nada fácil, era muy complicado porque pues había que platicar historias, al mismo tiempo informar, al mismo tiempo entretener, etcétera, etcétera. Este mismo equipo ya más tarde hizo un programa que se llamaba Fantástico Animal, que también pues era semejante al de Increíble, pero con animales. Y ahí a lo largo de pues, 20 mil millones de aventuras, pues pudimos sacar este segundo programa con el mismo equipo de producción. El productor era Emilio La Rosa, los conductores Virginia Sendel y Félix Cortés Camarillo se convirtieron en productores y ese programa lo hacía Amy Camacho, la directora de African Safari, que acaba de morir, Fito Girón, que no sé de él hace muchos años, no sé qué ha sido de Fito Girón, y el director en ese entonces del zoológico de Chapultepec. Ya más tarde, pues hubo ahí, hicimos después, ya en otro equipo, un programa que se llama México Mágico, ya directamente con Virginia Sendel, donde pues hablábamos de temas turísticos y de temas de la historia de México en diferentes lugares. Hasta ese momento, estamos hablando de estos tres programas, pues yo lo que me dedicaba era hacer reportajes, todos los días reportajes, ya después me tocó ser el coordinador de los reporteros, el coordinador general de los programas y un poquito como hacerme cargo de varios asuntos. Hasta ese momento yo no me metía absolutamente nada de noticias, ni de política, ni nada que se le pareciera, porque no era mi interés. Mi interés era hacer reportajes y pues ahí era una manera de hacerlos. Ya después me fui al equipo de Ricardo Rocha y ahí con Ricardo Rocha pues se hacían varios programas. Yo hacía reportajes para programas como para gente grande, un reportaje, así se llamaba reportaje, y para en ese entonces, que también era muy popular, un programa que se llamaba En Vivo, que salía los viernes en la noche y terminaba el sábado en la madrugada. Y que también era muy famoso y que también era muy popular en aquellos entonces. Y junto con, en esa época, en los ochenta y tantos, estoy hablando ya de la época, ya estoy en 1984, pues hice desde luego pues muchos reportajes. Yo reportajes de todo tipo. En aquel momento yo traté de medio especializarme en temas de ecología, de medio ambiente, de derechos humanos y de una serie de cosas. Y ya más tarde, en otro tipo de actividades, regresando con Virginia Sendel, con quien estuve prácticamente 17 años de los 23 años que estuve en Televisa,
hicimos un programa que se llamaba De Mujer a Mujer, que era un programa, pues quizás que hoy hoy estaría más vigente por todos los derechos de las mujeres y por todos los logros que han hecho las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito en entretenimiento, cultural, deportivo, bueno, de todo tipo, político inclusive. Y ya con todo este equipo, ya más tarde entramos con el equipo de Virginia Sendel a, a conceptos que en ese entonces en Televisa pues eran la novedad, y empezamos con ECO en 1988. ECO empezó en 1988 y pues ahí me tocó estar junto con Virginia Sendel en lo que podríamos decir que fue la primera incursión ya directamente en televisión, en noticias, aunque con Ricardo Rocha yo era uno de los conductores de un noticiero que había los domingos al terminar el programa de Para Gente Grande. De hecho, en ese momento, porque estamos hablando del Canal 2 o el Canal de las Estrellas, como le llaman ahora, en ese momento yo fui el conductor de noticias más joven que había en la historia de Televisa. Nunca había habido un conductor más joven, no sé si Abraham Sabludowski también más o menos, pero digamos que en esa época yo era el más jovencito de todos los que hacía un noticiero los domingos al terminar Para Gente Grande. Fue, digamos, una de las primeras incursiones que hice en el ámbito de noticias, aunque ya de alguna manera me había metido antes. Y ya más tarde, pues conforme este mismo equipo hacíamos ECO, y en ECO pues se hacían también reportajes, también se hacían noticias, una serie de cosas. Y ya después a Virginia Sendel la nombraron directora de XCW Radio, La Voz de la América Latina desde México, donde pues por primera vez entramos al ámbito radiofónico y ahí hice varios programas como En Confianza, Todo Mundo, y ya después se hizo un canal especial, una estación especializada en noticias, que en ese entonces dirigía Fernando Alcalá, que también ya murió, y pues a mí me tocó ser el productor general de esa estación de radio. Estoy hablando de 1900, ya un poquito más para acá, 1994. Además nos tocó un año complicadísimo, la muerte de Colosio, el asesinato de Colosio, el primer debate, el asesinato de Ruiz Massieu, la devaluación del 94, el error de diciembre, las elecciones del 94, y ya de ahí prácticamente me dediqué específicamente ya al tema de las noticias, hasta que pues al paso del tiempo hice pues entre reportajes, entre conducción de programas, hice otros programas, uno que se llamaba Taller de Televisión, que fue el primer programa donde se presentaban videos que hacía la gente. También estuve haciendo programas especiales, uno que se llamaba Siglo XXI, donde se presentaban avances científicos, otro programa que se llamaba Mi Ciudad, que era pues la historia de la Ciudad de México en sus diferentes formas. Eran programas especiales que se hacían de 1 hora de duración, tipo documental, y ahí fue donde también me empecé a meter un poco más en este ámbito. Y entre ECO, que también eran noticias, entre XCW Radio y después en esta estación que se llamaba XX Frecuencia Libre, pues ya me fui metiendo un poco más en las noticias, y entre salidas y llegadas en Televisa, porque luego pues, se terminaban los programas y pasaba esto y pasaba el otro. Después me tocó coordinar una estación de radio de noticias, donde los conductores, pues había varios conductores de noticias, estaba De la Micha, estaba Leonardo Kurchenko, estaba Amador Narci, estaba Guillermo Ortega Ruiz, y combinaba eso con ser el productor general de ECO. En ECO tuve un programa que se hizo muy famoso, que se llamaba El Tema de la Semana, que tuvo mucha repercusión en aquellos entonces. Era un programa de debate, que también llamaba mucho la atención. Y bueno, pues esa es una trayectoria hasta que regresé a radio, otra vez a XW Radio,
donde me tocó lo que hoy se conoce como W Radio en noticias. En aquel entonces pues nos tocó hacer un proyecto, me tocó hacer un proyecto como coordinador general, de donde salieron algunos personajes muy conocidos hoy, como León Krause, como Mario González, César Mario González, que está en Univisión, con Paco Sea, que hoy está en Imagen, y con muchos otros más. Hasta que llegó a ese equipo, llegó Lore de Mola, llegó Carmen Aristegui, llegó Javier Solórzano, y pues por razones nunca me explicaron, como siempre, por qué se terminan los contratos. Simplemente pues un día me mandaron llamar y me dijeron, hasta aquí llegaste. Eso era el año 2003. Yo había estado porque ya había hecho incursiones en otros medios, como que ya después les platicaré, pero en Televisa, tanto en televisión como en radio, pues empecé en octubre de 1980 y terminé en mayo del 2003. Fueron 23 años que estuve tanto en radio como en televisión. Tuve cargos ejecutivos, cargos directivos, pero esencialmente a lo que más me gustaba y me dediqué durante muchos años es hacer reportajes. Ya en el año 2003 llegué a Guadalajara, pero eso se los platicaré después en otras andanzas periodísticas. Si quieres que siga con mis pláticas, pues con todo gusto. Si quieres, aquí le paramos. Nada más ahí te encargo que compartas por favor este video y que te suscribas al canal de Pueblo Informado y que sigas la página de Facebook de Leonardo Schwebel para que esto siga de alguna manera creciendo. Este fue el capítulo 3 de mis andanzas periodísticas. Ya les estaré contando algunas anécdotas y algunas cosas, pero primero que nada pues quería que más o menos conocieran esa parte de mi trayectoria. Ya les platicaré de algunas cosas que pasaron. Imagínense, 23 años allá adentro de Televisa, pues pasaron muchas cosas.